Hablar desde el corazón es el verdadero diálogo. Hola, espero que estén muy bien. Bueno, quería empezar este video con esta frase porque la quiero conectar con una experiencia que tuve recientemente. Recuerdo que cuando empecé a hacer este tipo de videos, me animé a hablar sobre pues cierto acoso u hostigamiento laboral que se vive en mi clima de trabajo. Entonces era una situación que me quitaba muchísima energía, la verdad, y que yo, a pesar de haber trabajado ciertas cosas, ¿no? Del carácter, cómo ver o cómo tomar las situaciones de la vida de manera más positiva, pues no lograba todavía como que aterrizar eso que leía, ¿no? Que a veces nosotros, yo estoy segura de que si están viendo este video, pues son personas a quienes les gusta desarrollarse, a quienes les gusta tratar de mejorar, ¿no? No es que estemos mal como personas, pero yo creo que siempre tenemos que ir mejorando nuestra persona, no podemos quedarnos como somos, ¿no? O sea, como si fuéramos un bebé. Entonces, a pesar de que yo tenía pues ciertas herramientas, conocí, había leído, escuchado y muchas cosas, yo he leído mucho acerca del desarrollo personal y es algo que me gusta mucho, pero ya cuando estás en una situación, o sea, dices, ¿cómo pongo en práctica eso, no? O sea, todo lo que aprendí, porque es difícil, complicado un poco eh, materializar todo eso intangible, aquí traerlo a tu vida, ¿no? Materializar. Y como les comentaba, esa situación con mi jefe, pues sí me estaba restando mucha energía. Yo creo que cuando lo conté fue el primer paso, ¿no? Para ver qué tengo que hacer, qué debo hacer, ¿no? Y bueno, primero yo creo que es importante externar ese tipo de situaciones, ¿no? Que nos aquejan. Por ejemplo, en mi caso, era un acoso laboral, no sexual ni nada de eso, no era acoso laboral. Humillaciones, como gritos. Yo sentía que era un poco de abuso de autoridad y ese tipo de situaciones. Y ya después de que lo platiqué me puse a pensar que todo eso que nos sucede por algo. O sea, ¿por qué yo estaba viendo eso? ¿Por qué estaba viviendo, no? Si yo decía, es que yo no soy así. O yo, porque tengo que vivir eso, ¿no? Como a veces nos ponemos un poquito en el rol de víctima. Pero cuando lo conté hice como el switch, ¿no? De decir, no, a ver, espera. Si lo estás viviendo, no sabemos todavía por qué, pero creo que es por algo. Siempre va a ser por algo. Segundo, pasa porque tenemos que integrar eso que no nos gusta del otro. Yo empecé a ver a mi jefe como un espejo y yo decía, ¿qué me molesta de él? Y entonces, ¿por qué me molesta? O sea, ¿qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo que él actúa de esa manera y logra eh, provocar en mí una emoción? Entonces yo creo que pues sí me sirvió mucho porque a lo mejor yo no era capaz de comunicar todo eso que yo quería decirle, que observaba y así. Empecé a verlo de otra manera. Y creo que para mí, o sea, yo lo que sí podría pensar de mí es que yo trato de hacer todo desde el corazón. Y él es muy mental. O sea, somos todo lo contrario.
Yo más emoción, más corazón. Yo como que trato de, ay, voy a hacer esto y bueno, pero ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué le va a servir a la humanidad? Algo así yo lo veo. No nada más es hacer por hacer y por cumplir para mí. Y quizá él es lo contrario, ¿no? O sea, entiendo su trabajo. Mm, pues es, no me importa para qué sirva o así a mí me lo pidieron, lo tenemos que hacer y bien y a la primera, ¿no? Y yo era cuestionar todo, decir por qué, y es que en realidad esto no sirve y así, ¿no? O sea, que sea útil para un bien común. Entonces, pues ya les digo, empecé a verlo de otra manera, a tratar de entender, a empatizar, porque, o sea, todos decimos, hay que ser empáticos o hay que entender al otro, hay que ponernos en el lugar del otro, pero en realidad hay cosas que no las hacemos, o sea, las sabemos de teoría, pero no las aplicamos. Entonces yo cada vez que lo escuchaba ponerse en una situación en la que él se salía de control y estallaba en ira, era para mí tranquila, o sea, piensa por qué a él le está pasando eso. O sea, por qué se salió de sus casillas, ¿no? Y ahora entiende por qué. Bueno, claramente con mis limitaciones, ¿no? De lo que conozco de él. Y pues ya, o sea, yo creo que yo fui haciendo también ese cambio y porque me tocó estar en una situación en la que, pues como les decía, él sí a veces abusa de su autoridad y casi por capricho, porque bueno, es que también se deja llevar por la emoción cuando estalla en ira, la ira es una emoción. E hizo algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pero yo fui partícipe. Entonces me sentí realmente mal, me sentí culpable porque él me estaba pidiendo un trabajo y yo no quería porque sé que afectaba a otras personas. Me sentí muy mal, la verdad. Y ya después estuve pensando y dije, sí, ok, es que tampoco pude hacer mucho porque eso ya no estaba bajo mi control. Y bueno, ya poco a poco fui como pensando, analizando esa situación y ya me calmé. Porque yo lo veo muy fácilmente en mí, que cuando quiero decir algo y no lo digo, cuando me siento mal por este tipo de situaciones, ¿no? Que me sentía culpable. En este caso era algo que yo tenía que decir, pero no podía decir. Me sentía como si me hubiera puesto una soga al cuello y no me salían las palabras y se me inflamaron los ganglios y sentía algo aquí en la garganta. Así lo somaticé en el cuerpo, pero bueno. Y hace poco, otra vez, hubo un episodio así en el que él se enojó y yo lo escuché nada más, lo estaba viendo, estaba escuchándolo, viendo todo lo que me decía y yo en mi mente, escucha, 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 solo escucha, no, no te contagies de eso, simplemente está como observadora. No sé si han escuchado que en la meditación es como tú nada más observa tus pensamientos, no eres ellos, no eres tu mente, no eres tu cuerpo, no eres nada, solo observa. Y yo estaba así en ese momento. Y ya, pues me dijo todo lo que me tenía que decir. Ya yo me fui a mi lugar. Y pues entendí que había sido como un momento de ira de él. Lo entendí también. Obviamente no justifiqué porque según yo y también según otra persona, mi jefa, nos había pedido algo y seguimos las instrucciones, pero en realidad en su mente era otra cosa y eso le saca de onda, ¿no? Así como que no saben trabajar o no quieren trabajar, díganme, ¿no? Y ese mismo día pensé, dije, tengo que hablar con él.
Y en una de esas, porque, o sea, fueron como 2, 3 regaños en un día, me habló y ya fui a su oficina. Y al finalizar, solamente, o sea, no sé por qué se me salió, pero le dije, quiero hablar con usted. Estoy segura de que esa frase no fue un impulso, más bien salió algo del corazón. Por eso yo decía, ¿no? Hablar desde el corazón es el verdadero diálogo. Y él simplemente se quedó callado y me dijo, ay, no me vaya a pedir días porque la otra semana la necesito. Tiene que hacer un trabajo que nos pidió su jefe, o sea, el jefe de todos. Y usted es fundamental. Y yo solamente así me quedé callada y le dije, no, no es eso. Ya más tarde me habló él a su oficina y me dijo, ay, ¿de qué quiere hablar? Y pues entonces yo lo único que le dije, bueno, al inicio empecé con, yo entiendo que a usted le gusta hacer bien su trabajo, que lo quiere hacer bien a la primera. Y eso de verdad que era desde el corazón porque yo lo entiendo, yo me pongo en su lugar. Yo a veces digo, siento que yo soy parecida en ese sentido a él, solo que yo creo que yo no puedo, no podría estallar en esa ira, ¿no? O quizá no es mi personalidad. O simplemente como yo lo veo, es que no me da miedo equivocarme, porque equivocarnos lo hacemos todos, somos humanos y eso es inherente al humano. Y a él le da mucho pánico, o sea, creo que quiere mostrar una personalidad de persona perfecta, pero eso te genera mucha ansiedad. Y pues se traduce así, ¿no? Como que si no te sale algo bien, o sea, no te gusta, pero en el fondo es miedo a no ser lo que crees, bueno, no ser lo que, la persona perfecta. Y no está mal, no te hace más o menos equivocarte, simplemente somos humanos. Y bueno, tal vez por eso yo no estallo, pero lo comprendo y lo entiendo porque a mí me gusta hacer bien las cosas. Sin embargo, también puedo decir, no hay que hacerlas perfectas, porque si vamos a querer hacer algo perfecto, entonces nunca lo vamos a hacer. No sé si me explique. Y pues yo le hablé todo lo que sentía, ¿no? Que yo lo entendía, que las cosas que me molestaban. Y es una persona difícil, pero yo dije, no, yo tengo que hablar. O sea, sí tuve miedo, la verdad, pero, pero lo hablé desde el corazón. Y él me sorprendió mucho porque accedió. O sea, yo siento que en ningún momento lo culpé, lo ataqué y por eso accedió a escucharme. Eso fue la semana pasada. Y toda esta semana la verdad es que noté un cambio. O sea, no quiere decir que no se haya enojado, pero le bajó al nivel y ayer se acercó a mí. Porque lo último que le dije fue que pues a veces pasaban situaciones como apenas falleció un compañero y se dice que muy seguramente fue por exceso de estrés y le dio un paro fulminante, un infarto fulminante. Entonces, también le comenté esa situación. Él no conocía a ese compañero, yo sí. Y le digo, entonces, bájele a los niveles, ¿no? Porque lo entiendo, pero vea las consecuencias. O sea, no hay que ser perfectos. Yo sé que a usted le gusta hacer bien las cosas. Y, y pues sí, hasta podría decir que cierta admiración en algunos sentidos tengo hacia él. Pero precisamente también por eso diría, sé que puede, o sea, sé que puede cambiar. Sé que aunque ya sea grande, nunca es tarde para mejorar el carácter. Y bueno, pues yo la verdad es que
digo que si algo necesitan comunicar, pero que sí sienten que es desde el corazón, no por tratar de tener la razón, no por querer cambiar a las personas, pero si es desde el corazón, permítanse comunicar. Y si fluye, ustedes verán, porque si fluye de verdad fue un diálogo, de verdad fue algo verdadero, algo que proviene desde aquí. Y pues bueno, no sé qué vaya a pasar, apenas va una semana de esa plática, pero yo ya he sentido, primero el cambio lo hice en mí, por supuesto, porque ya empecé a aplicar eso, ¿no? Que, o sea, pueden pasar, puede pasar una cosa y una persona lo ve de una manera y tú de otra. Lo importante es tú cómo te lo tomas. Pues para mí ha sido un aprendizaje, para mí ha sido un atrévete a hablar, porque pues sí me cuesta, la verdad. Algún día aspiro a ser la mejor comunicadora, pero pues ahora tal vez no lo soy, sé que lo seré. Y pues es todo lo que les quiero decir, que cuando de verdad establezcan un diálogo sea desde aquí, porque a veces la mente nos juega malas pasadas. Así que espero que estén bien y cuídense mucho. Nos vemos. Bye.